De la asambleísta Carla Chávez de la provincia de Los Ríos. Desde que se publicó el decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles, medida que atenta contra el bolsillo de los más pobres de la patria. 13 días de un estado de excepción represivo e indolente con el ciudadano y 3 días de la derogatoria del nefasto decreto. Hoy ya es 16 de octubre y el gran ausente, el Poder Legislativo, que recién hoy analiza la grave crisis política y social de un país que se desangra y se cae a pedazos, que queda dividido por los discursos regionalistas y racistas, y que llora con impotencia la violencia y el caos que pudo ser evitado. Espero que esta triste historia y este triste capítulo quede en las páginas de la historia como una oportunidad que nos permitió reconciliarnos como hermanos y construir juntos el Ecuador que soñamos. Colegas asambleístas, el primer poder del Estado no debió abstraerse e ignorar los reclamos y las demandas de un pueblo que exigían un verdadero control político y fiscalizador hacia las medidas económicas y hacia los excesos y arbitrariedades de quienes debían garantizar la seguridad de los ciudadanos. El máximo órgano de representación política no podía, bajo ningún concepto, darle espalda al pueblo ecuatoriano, y mucho menos con pretextos como los que he escuchado, que desde la Asamblea Nacional se fraguaba un golpe de Estado, un supuesto golpe de Estado, donde sabemos que no tenían los votos para aquello. Y de ser así, se tiene que decir pues al país los nombres y quienes tenían esas pretensiones, aunque particularmente no lo creo. El 1 de octubre, el Gobierno Nacional anunció con bombos y platillos un conjunto de medidas y reformas laborales que, según ellos, aplacaría la situación que vive el Ecuador, siguiendo a rajatabla el libreto impuesto por el Fondo Monetario Internacional. El pueblo, un simple espectador de su propia desgracia. Como ciudadano, uno esperaría que esas medidas estén pensadas en dinamizar la economía, generar inversión, productividad, dar oportunidades a esos más de 4 millones de ecuatorianos que no tienen todavía un empleo adecuado, y que se saque de una vez por todas a ese 9.5% de la población que todavía vive en la más extrema pobreza. Lamentablemente, la receta del Fondo Monetario Internacional no cumplió esa finalidad. La eliminación del subsidio al diésel ocasionó que inmediatamente suban los pasajes y suban también los productos de la canasta básica familiar. El ciudadano pudo palpar, el ciudadano palpó cómo podía perder su poder adquisitivo. El pobre sintió miedo y sintió el riesgo de convertirse en más pobre. Esa es la realidad de lo que pasó en estos días de caos y de violencia en el país. Al sector productivo del país, como el agrícola, el pesquero, como el sector ganadero, lo arrinconaron al despeñadero,
para ser pulverizado con estas medidas. Este escenario lo advertí, señor presidente, el 2 de octubre, cuando públicamente y de manera frontal rechacé las medidas porque considero que golpean a todos los ecuatorianos, pero más que nada a los más pobres. Vengo de una provincia productiva, de una provincia 100% agrícola, donde somos productores de arroz, maíz, cacao, soya, banano, palma. Y por la realidad geográfica y la situación en la que vivimos, el diésel lo necesitamos los 365 días del año, en invierno y en verano. En verano, para regar los sembríos en época de sequía, y en invierno, para que nuestros agricultores salven sus cosechas y saquen las aguas con las bombas de diésel y evitemos las inundaciones. De haberse mantenido vigente este decreto 883, ganaba la miseria, ganaba la pobreza, ganaba la desigualdad. Y el perdedor, los mismos de siempre, las grandes mayorías, la clase media, los trabajadores de la patria, el ciudadano sencillo que vive en los Guasmos, en el sector del suburbio, en Guayaquil, en el Comité del Pueblo, aquí en Quito, y en las zonas rurales de mi provincia, Los Ríos. Que se deben revisar los subsidios. Coincidimos y estoy de acuerdo, pero se lo tiene que hacer bien, de manera técnica y focalizarlos de manera adecuada. En este punto, señor presidente, quiero hacer un pedido especial al señor presidente de la República, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que la motivación para esta medida económica es para luchar contra el contrabando en las fronteras. Si es así, señor presidente, tiene la obligación moral y cívica de vetar la reforma al artículo 265 del COIP, que despenalizó esta conducta y que va a hacer que los delincuentes que trafican con la gasolina, con el diésel, para poder llevarlos a los barcos pesqueros, a los coyoteros, a los narcotraficantes, queden en la impunidad. Y más que eso, saldrían de las cárceles por principio de favorabilidad. En los próximos días seguramente llegará el proyecto de ley urgente en materia económica, que incluye reformas laborales. Espero que el gobierno nacional tenga la sensibilidad y espero que el paro de hace 2 semanas sirva de lección para que el gobierno nacional aprenda a escuchar y a trabajar con las clases populares y con todos los sectores sociales del país. En referencia a los hechos ocurridos dentro del marco del estado de excepción, condeno, y lo digo con claridad absoluta, condeno la represión brutal que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aplicó hacia las mujeres, niños, ancianos, jóvenes y hombres desarmados que reclamaban legítimamente, como los ampara la Constitución, en contra de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional. Así como también condeno los actos vandálicos de quienes disfrazados como manifestantes atropellaron, hicieron actos vandálicos, afectaron a la propiedad privada, a negocios, comercios, a los bienes públicos del Estado. A ellos también todo el peso de la ley. Pero también me solidarizo con los familiares de las 8 personas fallecidas y con los miles de heridos producto de esta protesta. Con pesar debo decir
que con estos hechos violentos volvimos al viejo Ecuador de los 80 y 90, donde la represión brutal señor asambleísta, y la violencia eran sinónimos de gobernabilidad. El tolete, el guardián de la democracia, y el enfrentamiento entre ecuatorianos, el supuesto diálogo. Una disculpa no justifica los excesos y arbitrariedades que cometió la fuerza pública. Se atrevieron incluso a atacar las zonas denominadas zonas de paz, y eso es inaceptable. Estos malos elementos deben responder administrativa y judicialmente, como también deben responder la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, tienen que responder políticamente ante esta Asamblea Nacional. Por eso le pido, señor presidente, que la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa comparezcan aquí para que rindan cuenta al país y a los ciudadanos. Señor presidente, colegas asambleístas, estimados ciudadanos, el desarrollo y progreso del Ecuador no puede hacerse bajo imposiciones, no puede hacérselo con la fuerza, no se puede hacer con el análisis desde el escritorio, con cifras en blanco y negro que no visualizan la realidad de los ciudadanos y la realidad del país. Un país y un Estado que va hacia el futuro tiene que ser con un diálogo permanente, profundo, transparente y sincero, donde se atienda a los más vulnerables con la responsabilidad que eso amerita. ha concluido su tiempo, señor asambleísta. Se hace ese presupuesto y de esa manera se hacen las cosas, tendrán el apoyo de esta legisladora. Pero jamás cuenten con planes que quieran regresar en derechos en los temas laborales. Siempre estaré del lado correcto, del lado del pueblo, del agricultor, del obrero, del joven y del ama de casa. Muchísimas gracias, señor presidente.